Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Aristóbulo Parranizo. ¿De dónde viene? Soy ciudadano ejerciendo y utilizando la herramienta legal de la veeduría SPAT Cannabis. Es la primera veeduría sui generis en relación a que representamos los intereses de los consumidores y usuarios de las drogas y las sustancias psicoactivas. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Aquí en un evento que convocó y organizó la Cámara de Comercio y con las entidades correspondientes como la veeduría, la personería, etcétera. De acuerdo. Antes de hablar de este evento, háblenos por favor un poco. Es un nombre de una veeduría o un objeto social muy raro, muy extraño para el ciudadano común. Dirá, uy, ¿esa vaina cómo es? Explíquenos cuál es su objeto misional. El objeto de nuestra veeduría es hacerle seguimiento, control y evaluación permanente a las políticas públicas referidas al tema de las sustancias psicoactivas a nivel nacional. Nosotros venimos ejercitando y haciéndole control político al Congreso en relación a los actos legislativos que emiten, al Consejo de Bogotá, en especial al Acuerdo 831, por el cual se declara a Bogotá el clúster de la marihuana con fines medicinales, industriales y cosméticos. Y también le estamos haciendo control territorial a las 20 localidades que manejan recursos públicos para los dispositivos comunitarios en relación a la prevención, atención, daños y riesgos de sustancias psicoactivas. De acuerdo. El presidente de la República hace pocos días habló en la ONU sobre el tema de la grave problemática de la cocaína en nuestros territorios. Países como Bolivia y otros territorios han elegido estas plantas para otros temas como alimento, medicamentos, lo que usted decía, para ayudar a cubrir ese dolor intenso con enfermedades de pacientes terminales. Desde su punto de vista, ¿cómo ve ese problema de las drogas y ese tabú de hablar del tema de legalizar las drogas? Pues básicamente en la intervención del presidente de Naciones Unidas lo que hizo fue abrir e invitar a la reflexión y el debate para revisar los tratados multilaterales, en particular el tratado que hizo Colombia con la Convención Única de Estupefacientes, en esa instancia la ONU, precisamente para evidenciar que la guerra contra las drogas fracasó. Y eso implica necesariamente resignificar los múltiples usos de estas plantas, como la hoja de la coca y la hoja de la marihuana, que tiene diversificación en temas como la salud, la industria textil, la industria alimenticia, etc. Entonces, el presidente lo que abre es, invita a la reflexión que ese enemigo común que se inventaron los norteamericanos del narcotráfico y los narcotraficantes, básicamente ahí detrás de eso hay otros intereses que lo que permiten es crear y legitimar un modelo punitivo represivo con el cual manipulan a los estados-nación y básicamente hacen alianzas mediante los tratados internacionales para que les coadyuven a mantener ese discurso de guerra contra las drogas. Redes sociales, ¿dónde un ciudadano común puede ubicarlo para pedir asesoría, orientación? Redes sociales aquí, la red pues ahí en el sistema de la tecnología, en este momento no me acuerdo, pero ahí nos encontrarán como Veeduría Ciudadana SPAT Pública y obviamente, insisto, es la primera vez que los usuarios del cannabis a nivel nacional se están organizando y desde esta perspectiva están controlando y ejerciendo el control social a las autoridades políticas y de policía, precisamente porque en ese vínculo ciudadanía y policía somos víctimas tanto del conflicto interno armado como de la violencia y del abuso policial por ser usuarios de las plantas medicinales y también por no ser usuarios, como en mi caso. Yo hago parte de este equipo, pero soy un no usuario. Sin embargo, defiendo las libertades individuales de los usuarios del cannabis y de las sustancias psicoactivas en el entendido de que son sujetos de derecho, con un enfoque de derecho que les permite tomar las decisiones autónomamente para disfrutar o acceder al vínculo con las drogas psicoactivas que en este momento por el marco prohibicionista las tipifican como ilegales. De acuerdo, en los territorios, aquí en Bogotá, el tema del microtráfico, que ya no es microtráfico, sino narcotráfico, porque ya son bandas criminales internacionales. ¿Qué decirle a ese papá, de ese joven
de ese niño, de ese hombre, mujer, que está en ese mundo de las drogas, por supuesto para orientarlo, para sacarlo de ese mundo oscuro y tenebroso y llevarlo nuevamente a la luz de la sociedad? Pues lo que usted acaba de reflexionar es básicamente una mentalidad acrítica que se pronuncia desde los prejuicios. Sí. Y quien consume y se vincula con drogas no necesariamente entra en ningún estado oscuro, es simplemente que está ejerciendo su libertad individual para crear estados de conciencia y disfrute, porque acá estamos frente a la decisión, frente al placer. Pero digamos cuando Entonces, es adictivo... ese estigma y esa criminalización y esa mala percepción precisamente del marco prohibicionista es lo que pone a muchos ciudadanos desinformados, como en el caso suyo con su reciente reflexión, Sí. a que reafirme un discurso prohibicionista satanizador de que cualquier ciudadano que ejerce su libertad individual para consumir cualquier droga psicotrópica, supuestamente se le aplica el modelo biopsiquiátrico que precisamente lo tipifica como enfermo, y eso es una mentira. De acuerdo. El ciudadano que ejerce su libertad en un Estado social de derecho para consumir lo que le dé la gana, eso es un ejercicio de su entera autonomía. Ahora, lo que sí le debería exigir al Estado es que este mercado no lo regule el sector criminal, sino que lo regule el Estado para garantizarle al usuario de las drogas psicotrópicas un consumo informado que le permita educarse en los daños y riesgos. Y eso es otra visión y otra resignificación del derecho a la libertad del ciudadano frente a los vínculos con cualquier droga. De acuerdo, antemano pido disculpas, pero como usted podrá entender, nosotros el ciudadano del común, yo hago parte de esa cuadrícula, donde vemos o satanizamos el tema del consumo de droga con algo negativo, con algo perverso, pero lo que usted dice también es otra versión, otro punto de vista de ese ciudadano que libremente dice, oiga, no, yo quiero consumir marihuana, yo quiero consumir droga, pero digamos, lo decía en el sentido también de ese adicto, de esa persona que ya perdió ese control para consumir alcohol, para consumir ese tipo de drogas y se pierde. Pues básicamente usted lo que está planteando es el uso de drogas con fines problemáticos o su uso problemático. Sí. Y básicamente ahí usted tipifica un fármaco dependiente, pero es que estamos diferenciando distintos usos de la droga. Okay. Si usted consume planta de marihuana, no va a tener un consumo problemático. Si usted consume hoja de coca, tampoco. Lo que sí va a tener un uso problemático es con el bazuco y con estas sustancias psicodélicas químicas que precisamente no están fiscalizadas desde Naciones Unidas, pero sí deterioran la salud biológica, psicológica del usuario de esas drogas. Entonces, cuando diferenciamos planta, hoja de marihuana, planta, hoja de coca, como lo dijo el presidente, son plantas. El problema no son las plantas, es el tratamiento y la transformación que las industrias criminales le dan a estas plantas, y con esos derivados generan otro tipo de drogas que sí son dependientes y obviamente deterioran la salud. Y para ello entraría el Estado con programas de prevención, de uso informado y dijéramos así, rehabilitación con equipos profesionales para que el consumidor de ese tipo de esas sustancias como el bazuco, que son las que no están reguladas y son las más adictivas, se intervenga desde el Estado garantizando el derecho al consumo de cualquier ciudadano. Volviendo al tema de los niños y de los jóvenes, conocemos el tema de las drogas, el riesgo y por supuesto sus usos que se utilizan, o ese tema es un tabú en el tema pensión académico. Pues en el ejercicio de hacer uso de la autonomía, en todas las legislaciones a nivel internacional, está claro que la discusión es ser mayor de edad. Y obviamente no se hace una apología al consumo a los menores de edad. En ese proceso de, mientras llega la mayoría de edad, es donde entra la institucionalidad haciendo campañas de prevención, de uso informado y de empoderamiento ciudadano para que cualquier ciudadano, una vez llegue a la mayoría de edad, pueda ejercer el derecho a la libertad individual de consumir lo que él desee, porque es que estamos aquí frente a instrumentos legales como leyes prohibicionistas que finalmente detrás de esos esconden es el control del placer. Y ahí hay una denuncia grave porque no podemos permitir que la norma viole los límites de autonomía del sujeto en un contexto de Estado social de derecho. De acuerdo a un ciudadano del común que diga, yo quiero defender mis derechos constitucionales y quiero ser consumidor, ¿bajo qué marco normativo se puede basar para hacer ese uso? Y aclaro el concepto, acá no estamos hablando de consumidor, se Perdón. está aclarando de usuario. Usuario, disculpe. Y cuando un ciudadano
decide libremente usar cualquier droga, Sí. pues obviamente lo mínimo que debe garantizar el Estado es un consumo informado de qué componentes está hecho ese producto, quién lo regula, cómo ese producto está con estándares de calidad, como en este caso sería el INVIMA, para que el consumidor final tenga acceso en relación a las garantías de su salud. Por ejemplo, tenemos drogas legalizadas como el alcohol, el tabaco, que generan mayor número de muertes y de daño a la salud. Pero ahí no hay campañas digamos así, de informarlas. Sin embargo, en los estándares de calidad, como está legalizada, pues se controla de que no se altere, y sin embargo se altera, y sin embargo hay personas inescrupulosas que hacen de este negocio un negocio ilegal, a pesar de que en el caso del alcohol ya está normatizado, tributa, etcétera. Entonces, en este caso de las drogas que las metieron como drogas fiscalizadas en un marco prohibicionista que las criminaliza y las vuelve ilegales, nadie responde, ni el Estado, y el ciudadano corre esos riesgos desinformadamente. Entonces, la observación es: regulen y precisamente garanticen un uso informado. De acuerdo. Por temas de tiempo, pues vamos a iniciar la actividad. Si nos gustaría que nos enviara un mensaje. En el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, para que en nuestros territorios utilicemos esos términos técnicos de uso informado y demás, y no satanicemos estos temas tan relevantes y que tienen tanto impacto en nuestros territorios a nivel nacional. Pues yo les invitaría a los ciudadanos no usuarios del cannabis a que hagan una estrategia de sensibilización y educación para entender que las plantas tienen múltiples usos. La planta del cannabis se usa a nivel de la industria de la arquitectura, se hacen revestimientos, se hace ropa en la industria textil, en la industria cosmética, en la industria de la medicina animal, veterinaria o humana. En la academia se investiga todos los componentes a nivel de la agricultura, es decir, que la planta tiene múltiples usos que nosotros por desconocimiento no accedemos a esa información, y precisamente repetimos como loros palabrejas del discurso prohibicionista sin darnos cuenta de que le están violando nuestro derecho a la igualdad, al acceso a la información y a la educación, de una nueva resignificación de los múltiples usos de las drogas. En este caso, estas dos plantas maravillosas, plantas de poder que precisamente aportan a la salud humana y a la industria y a la economía nacional. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparten los videos en YouTube y muchas gracias por su importante comentario.